Entonces vamos a evitarlo, vamos a ser más inteligentes, vamos a inhibir durante un tiempo, vamos a trabajar a mejorar este sistema muscular para posteriormente ir metiendo poco a poco ejercicios de control motor, ejercicios de movilidad y posteriormente ejercicios de activación para evitar este desequilibrio. Bueno, y ahora vamos a hablar, esto por petición de mucha gente, sobre la famosa retracción escapular. La famosa retracción escapular, ya os he explicado y la he hecho súper famosa, y vosotros en el foro lo ponéis mucho, bueno, que ya concebís que es tener las escápulas hacia atrás, pero no solo hacia atrás, ¿bien? Y no es solo hacia abajo, sino la escápula al final tiene que tener una libre armonía de movimiento. Una libre armonía de movimiento va a depender del cómputo o la conjugación de los diferentes grupos musculares, y como hay muchos grupos musculares implicados, pues normalmente lo que va a pasar es el desequilibrio, ¿no? Entonces, si hacemos una elevación, ¿qué pasa con las escápulas? Van hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero es que aquí también va el tendón supraespinoso, y muchas veces cuando hay un acortamiento, y hace poco estuve hablando precisamente de los encogimientos de trapecio, puede haber un atrapamiento del supra, de la corredera bicipital, porque normalmente vamos a encontrar un trapecio y un elevador de la escápula hipertónico, por tanto no va a haber una buena sintonía en el ritmo cinturoescapulohumeral y en esa retracción escapular. Va a haber la depresión, que es la bajada de las escápulas, va a haber una abducción y una retracción, bien, esto es lo que siempre nos interesa cuando hacemos el ejercicio, la abducción y la protracción, el campaneo externo y el campaneo interno, bien, siempre se busca que haya una armonía entre ambos, bien, entre los campaneos, para que haya al final un rango armonioso de movilidad. Y esto, atención, ¿no?, lo pongo aquí en rojo, va a aparecer comprometido si tenemos un trapecio superior muy fuerte, un pectoral menor acortado, la musculatura subclavia, una gran olvidada, el dorsal ancho, que va a rotar a interno, la porción larga del bíceps, gran creadora de patología del hombro, y los rotadores internos de hombro. Por tanto, teniendo ya estas herramientas, este conocimiento, vamos a trabajar sobre estos músculos que van a estar acortados, con la inhibición, para posteriormente estirarlos y darles movilidad. ¿Por qué se crean desequilibrios? ¿Y se crean los desequilibrios más bien? Sería la pregunta a nivel de rotación interna y externa. Sí, por supuesto. De hecho, lo que pasa y lo que se sabe a nivel de estudio, y esto es un dinamómetro que yo lo he utilizado porque empezaron a salir, creo que hay 2 o 3 estudios ya publicados con dinamómetro, en los que se asocia, hay una fuerte asociación entre el dolor de hombro, la patología de hombro y la limitación de fuerza en la rotación interna. Bien, entonces lo que se comprobó fue que en la rotación neutral aparecen unos valores normales, en la interna, ojo, aparece que están más activos, pero ¿qué pasa en la rotación externa? ¿Qué pasa? Que disminuye muchísimo, y eso es patológico, ¿vale? Tenemos que tener siempre equilibrada la rotación interna y externa. Entonces, si ya tenemos una rotación interna muy potente, por un prebanca, por una dominada, no tiene sentido que sigamos desarrollándola y favoreciéndola con más ejercicios para rotación interna, salvo casos excepcionales, de recuperación de hombro excepcional. Normalmente lo que tenemos que compensar son los rotadores externos, va a ser ese redondo menor y va a ser ese infraespinoso. Aquí pasa, y os pongo el ejemplo como con el glúteo, son una musculatura inhibida, una musculatura que tiende a estar, tiende a tener poca capacidad de trabajo, por tanto, lo que vamos a buscar es una activación selectiva, metiendo poco rango de repeticiones, ¿bien?, para mejorar ese desequilibrio. Y aquí os muestro 2 ejercicios que para mí son muy interesantes, que es el trabajo en descompresión axial, que ya tenéis en vídeos, pero bueno, lo repetimos y lo reiteramos. ¿Por qué? Porque así el hombro va a estar en una posición más segura, la escápula tiene que estar propioceptivamente, vamos a tener más estímulo, vamos a tener más sensaciones de que la escápula está pegada al suelo, y aquí vamos a realizar el movimiento y vamos a ser nosotros mismos conscientes de si el hombro rota a ese parámetro de 180 grados o no, si hay limitación al movimiento, si hay molestia, pero es un trabajo mucho más seguro e importante. No activamos tanto el trapecio, entonces por eso es tan importante. Si sabemos que el trapecio superior y el elevador de la escápula muchas veces por ese problema y ese pectoral menor acortado va a crear que hagamos mal el movimiento, pues oye, nos tomamos en el suelo y genial, ya tenemos una manera más segura de hacer el ejercicio, ya sea el face pull adaptado o ya sea una rotación externa. Y ojo, lo que os decía de la fatiga, empezamos con rangos isométricos o pocas repes,
control de la técnica, cero dolor, como siempre, y buscando poco a poco, si tenemos la rotación interna o externa limitada, ganar ese rango de movilidad. Por tanto, ¿qué ejercicios son efectivos a nivel de la cintura escapular? Bueno, pues normalmente va a haber que inhibir la rotación interna por esa musculatura siempre acortada de la rotación interna. Pensar que al final todas las acciones manuales de nuestro diario se dan en un plano anterior, por eso también ese desarrollo, ese predominio de la activación de la cadena anterior. Entonces, a nivel de movilidad, vamos a utilizar la inhibición de la rotación interna, vamos a mejorar la curvatura dorsal y cervical, si la tenemos limitada, ver qué pueda estar pasando, vamos a hacer trabajos de FNP, que ya tenéis también en el canal, como os he comentado antes, y vamos a hacer ejercicio, por último, de movilidad. A nivel de propio y control motor, disociaremos, buscaremos conocer dónde está, si por ejemplo estamos aquí, simplemente comprobar dónde esa posición tiene que ser neutral, dónde vamos a buscar esa posición de confortabilidad y seguridad. Tenemos que ver también o hacer posteriormente un trabajo, la disociación la podemos hacer contra la pared o por ejemplo tumbados, ¿vale? Que son más seguras para nuestro cuello. Pasamos a un rango o a un trabajo en cuadrupedia, luego a la bipedestación y por último control de estímulos y palancas. Bien, ya en bipedestación, trabajos unilaterales, en los que impliquemos, por ejemplo, el trabajo un apoyo de una pierna haciendo una retracción escapular. Al final se trata de integrar y que todo nuestro sistema piense bien y ese arquitecto vaya dando forma a través del control motor. Y a nivel de fuerza o activación selectiva, vamos a buscar posturas en decúbito prono, activación en cuadrupedia, activación en bipedestación y trabajos multiplanares. Aquí, ¿qué meteríamos? Pues el ya conocido face pull, la retracción escapular específica, la retracción escapular marcando luego un ejercicio o un movimiento, bien, en el que trazamos ahí la retracción, retraigo, es decir, mando hacia atrás, desciendo y ahí trabajo, por ejemplo, la rotación externa, es decir, trabajos ya multiplanares, más complejos e implicando a esa musculatura muchas veces débil que tenemos que ir activando. Codo y muñeca. Vamos a hacer otro pequeño impasse, vamos a hacer otro pequeño break, voy a beber agua y hablamos del codo y la muñeca, que son unos grandes afectados, unos grandes desconocidos, y vamos a ver si vemos un poco de luz después del ratito de charla que nos queda. Ya sabéis, cuando tengáis exámenes largos, como es esto, que al final es una charla, hay que hidratarse, importantísimo, hidratarse constantemente, e incluso bajar los niveles de glucosa, entonces meter un poco de azúcar del bueno, como yo digo, viene bien, porque la mente al final se aturulla después de toda la chapa que os doy. Bueno, y ahora sí proseguimos. Codo-muñeca, uno de los grandes afectados. Son articulaciones que vamos a considerar de transferencia de fuerzas. Van a ser articulaciones que tengan normalmente siempre mucho dolor, sobre todo en los levantamientos con cargas, igual que el hombro, ¿no? Y al final son articulaciones, por decirlo así, bisagra, ¿no? De paso de fuerzas, de transferencia de fuerzas, que las utilizamos de manera incorrecta. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, primero, esto es biomecánica pura, pero creo que es importante, sobre todo en este tipo de articulación, sobre todo el codo, y es que es una palanca de tercer grado. No, si queréis entrar, es muy sencillo encontrar ya información sobre los tipos de palanca, pero bueno, al final, lo que sabemos sobre este tipo de palancas, bien, es que esto es el apoyo, la fuerza, la resistencia de un cuerpo aplicado, es que son transmisoras de fuerzas, pero no son productoras de fuerza, bien. Por tanto, tenemos que premiar que se transmita bien la fuerza, la alineación y la estabilidad. Al ser una palanca corta, si intentamos hacer un curl de bíceps con muchísimo peso, tenemos una gran probabilidad de hacernos daños o lesionarnos. Siempre os digo que las palancas cortas utilicemos otro tipo de estímulo, por ejemplo, si queremos crear hipertrofia, pues en vez de utilizar mucha tensión mecánica, utilizamos más estrés metabólico o otro tipo de variantes que Neko os hablará en su charla de hipertrofia. Bien, a nivel de codo-muñeca, ¿qué dice la evidencia? Pues lo mismo que hemos empezado, el control motor, esa alteración que hay a nivel corticomotora, es que además la mano se ha comprobado que tiene más recepciones, que la mano
tienen más receptores sensoriales que otras partes del cuerpo. Por eso llegan más estímulos dolorosos a nuestro cerebro. Es una de las teorías. Entonces dice, las muñecas reciben estímulos de los mecanorreceptores, que son aquellos encargados de transmitir todo tipo de sensaciones, tanto vamos a llamarlos buenas como malas, ¿bien?, que transmiten información a nivel medular, ¿bien?, donde se realiza una respuesta en la sinapsis de las motoneuronas alfa. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, si hay una alteración motora, si hay un dolor crónico mantenido, si hay una respuesta siempre a nivel nociceptiva errónea o alterada, pues se pueden crear diferentes puntos gatillo, que ya hemos hablado, o diferentes zonas de compresión nerviosa, o simplemente que haya una degeneración de los tejidos, porque los codos no están preparados para tanta tensión mecánica. Por ejemplo, si realizamos eso, curl de bíceps, extensión de tríceps constantes, que degeneren la mala inervación que muchas veces, o la mala irrigación que van a tener los codos a nivel de tejidos. ¿Y por qué la muñeca da tanto la lata? Bien, ¿por qué las muñecas se guinzan, se abren? Porque al final tenemos que pensar que es como el tobillo, es un conjunto de huesecillos que está, antiguamente se pensaba que mal inervado, pero al contrario, se ve que tiene una media o alta inervación gracias a los ligamentos que unen la primera y la segunda línea, la medio con la medio distal, bien, a nivel metacarpiano. Entonces, lo que crea es una constante información de que algo está pasando. Si, por ejemplo, un hueso se subluxa, se bloquea, pues esto crea que, por ejemplo, el ligamento se sobreestire y empieza a molestar y a molestar y a molestar, y en los levantamientos, cuando por ejemplo hacemos un prebanca, apoyamos, nos duela más. Pues puede ser una de las causas. Además, saber que igual que en el miembro inferior hay una zona muy claras de compresión, que va a ser aquí entre el bíceps y el antebrazo, ¿vale? Esto es el húmero, aquí tenemos el antebrazo, la arcada de Frousse, aquí el canal del Goujon, bien, aquí va a ser un nervio, aquí otro, no quedaros con los nombres, quedaros con que hay pasos de compresión directa, ¿de acuerdo? O este que es más conocido a nivel de todos, que es la compresión del túnel, ¿bien?, del carpo. Por tanto, a nivel de porcentajes, ¿cómo enfocamos el trabajo que vamos a hacer a nivel de codo-muñeca? Pues vamos a buscar propio y control motor, vamos a buscar un trabajo de movilidad, bien, pero sobre todo más basado en la estabilidad a través del control y la propiocepción, y un trabajo de fuerza en el que, bueno, le damos una carga relativa, ya sabéis, que son palancas de transferencia. ¿Y qué nos encontraremos? Bueno, pues todo esto, ¿bien?, desde las típicas epicondialgias, neuralgias cervicobraquiales, pantallazo, y así podemos seguir. ¿Por qué? Por los eslabones débiles que llevamos describiendo, porque tengamos un valgo o varo acentuado de codo, ¿bien?, que pasa igual que las rodillas. Al final, siempre anatómicamente el codo se compara con la rodilla, la muñeca se compara con el tobillo, porque tengamos un síndrome cruzado superior. Veis que se repite mucho el síndrome de cruzado superior, importante mejorarlo. Y una inestabilidad o traumas, que sea un codo inestable, normalmente causado por esguinces, igual que hemos tenido en la muñeca, igual que hemos tenido en el tobillo, que son muy típicos, se pueden crear también esguinces de codo, por supuesto. Y esto lo que creará, pues, es este tipo de levantamientos, ¿no?, que son bloqueos articulares, y tenemos que revisar, ¿hay buena técnica? ¿Hay movilidad? Si ha habido una caída, se creará inestabilidad, porque los ligamentos al final lo que nos hacen es mandar información de muchos tipos, bien, pero nos hacen que si esos ligamentos están afectados seamos más inestables. Recordar que somos palancas cortas, bien, que son articulaciones de palancas cortas, por tanto la función es transmitir, y al final tenemos que ver cómo está nuestro cuello. ¿Por qué? Porque al final lo que se comprueba a nivel de evidencia es esto, que si hay una alteración del pleso de toda la zona a nivel cervicobraquial, bien, los diferentes componentes de paso arterial, venoso y nervioso, ¿de acuerdo?, que veis aquí en la imagen, al final si las cervicales están comprometidas, algunos autores determinan que entre el 50 al 70% de los dolores de codo vienen por o neuralgias cervicobraquiales o alteraciones a nivel cervical, es decir, que tengamos una protrusión, una hernia o otro tipo de alteraciones dentro de la estructura.
Y este es un estudio curioso, que es de 2017 también, que ha hecho un grupo español, me gusta mucho, sobre todo cuando leo evidencia española, y que es muy... vislumbra muy bien todo lo que queremos transmitir en la ponencia de hoy, que es que al final la compresión nerviosa lo que crea son mayor sensación de dolor cuando se hacen diferentes tests a nivel de escala analógica de dolor. La persona que tiene una compresión, una neuralgia, que es muy frecuente, ¿eh? Si notamos, por ejemplo, déficit de fuerza, si notamos entumecimiento, hormigueo en las manos, es muy frecuente que haya una compresión nerviosa, que esto está alterado, y ellos compararon en el estudio lo interesante, que una escápula normal crea, es decir, una escápula que digamos está en una retracción, en ese rango armónico neutro de ligero campaneo externo, pues se creaba mayor dolor, y no solo eso, sino luego también se creaba en los diferentes nervios, en los diferentes puntos de presión que comprobaron, en el trapecio, en la zona radial del nervio, comprobaban que había menos movilidad y más dolor. En escápulas, que por ejemplo, no vamos a decir que es una escápula alada, pero bueno, vamos a decir lo que es una escápula que tiene menos control motor, por lo que hemos repetido antes, por esa compresión nerviosa que va a crear ese hormigueo, esas parestesias, ese déficit de fuerza. Por tanto, ¿qué ejercicios efectivos realizaríamos aquí? Pues vamos a utilizar la inhibición sobre los puntos gatillo, que son múltiples en toda la cintura escapular, en la zona del antebrazo. Bien, vamos a hacer unas pasadas neuromusculares con la pelota, que eso tenéis un vídeo en el trabajo de codo muy interesante. Vamos a utilizar la facilitación neuromuscular y la neurodinamia, la movilización del nervio. A nivel de propiocepción y control motor, pues importante la disociación del movimiento, el control de rangos en puntos neutros, en cuadrupedia, pasamos a bipedestación, sobre todo trabajos de transferencia y estabilidad, por ejemplo con una pesa, coger y que los rangos de la muñeca sean neutros. No podemos hacer un prebank aquí ni aquí, es lógico, pero nos pasa. Hay que revisar toda la eficacia y la eficiencia técnica y tener una buena sensación de estabilidad. Con poquito peso, por ejemplo, hacer lanzamientos y recepciones, pero con poquito peso, porque ya sabemos que ni los microimpactos en la muñeca van a ser buenos, porque la muñeca no está para hacer pliometría de miembro superior, pero sobre todo estable y transferir bien la carga. Y a nivel de fuerza, pues activación selectiva, bien, en decúbito, en cuadrupedia, en bipedestación, trabajos luego ya multiplanares, en los que al final es bueno hacer pronosupinaciones o desviaciones cubitales con una pesa, puede ayudar, pero puede que cree más desequilibrio. A mí me gusta siempre ver el codo como una articulación o como un grupo muscular en cilindro, y si por ejemplo hacemos en nuestra profesión o nos dedicamos a determinadas acciones en las que trabajemos solo en prono, bien, solo haciendo este movimiento, estaría bien el compensar la otra cara, pero normalmente lo que va a estar bien es que se estabilice. Cuando hacemos una dominada, por eso siempre os recomendamos los agarres neutros, van a trabajar igual los flexores que los extensores palmares, entre comillas igual, ¿bien? Pero vamos a intentar trabajar rangos más de estabilidad y control motor, en vez de hacer solo pronosupinaciones o desviaciones cubitales o radiales. Y bueno, ahora volvemos a esa analogía, esa metáfora que os he querido lanzar al principio de la charla. Llevamos 1:26, ni más ni menos. Que es que al final el caballo del ejercicio es el caballo ganador y es nuestro aliado, pero vamos a utilizarlo sobre todo cuando haya dolor, cuando notemos limitación. Vamos a utilizar la inhibición, vamos a utilizar la movilidad y la activación para conseguir salud y rendimiento. Bien, tiene que ir todo de la mano. Por tanto, en resumen, al final de la charla, puntos que quiero que se os queden muy claros, y si no lo ponéis 1000 veces, que es lo bueno de tener esta charla grabadas, es que vamos a trabajar a través de la inhibición y la isometría. ¿Por qué la isometría? Para los que no os conozcáis, lo que es la isometría es la contracción mantenida del músculo. La isometría se ha demostrado ya en diferentes estudios de Río et al. Que provoca una analgesia automática, ¿bien? Lo que crea que baje nuestra sensación de dolor. Por eso es tan importante o tan interesante utilizar la facilitación neuromuscular propioceptiva, porque utiliza esta contracción isométrica y posteriormente se comprueba que hay menor dolor.
La inhibición, que lo vamos a utilizar con el foam, con las pelotas, que básicamente, recapitulamos, es una inhibición, ponemos de nuevo el ejemplo del pectoral, durante 90 segundos en un rango no doloroso. La inhibición nunca puede crear mucho dolor, no debe crear mucho dolor. Si me permitís, crea una zona tensional al principio, pero poco a poco la persona siempre describe que es una tensión que alivia. Eso es lo que vamos buscando. Y a partir de ahí, pues vamos a trabajar la movilidad, donde encontremos los déficits, gracias a los test. Recordamos, hacemos los test al principio para luego retestear viendo qué nos pasa. Y la activación selectiva sobre los eslabones débiles y los músculos más inhibidos que hemos visto durante toda la charla. Pero sin olvidar que al final todo esto va a ir en conjunción a todo el cuerpo. Tenemos que tener un cuerpo estable, lo que pasa es que cuando tenemos una molestia, un dolor, una lesión, tenemos que trabajar un poco con ese concepto de ver qué partes de nuestro cuerpo puedan estar alteradas.